¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a College 360, bienvenidos a la casa de la NCAA. Hoy, lunes 5 de mayo, primer lunes de la nueva temporada. Ya sabéis que empezamos el jueves pasado la nueva temporada. Hoy empieza una de las secciones, a ver cómo decirlo, muy más excitantes, que más me gustan y más molonas del canal. Porque creo que lo que empezó, como decía Jairo en su despedida, siendo una sección de 10 episodios tocando los 10 mejores cambios de entrenadores, se fue aumentando, ¿no? Con el paso de las temporadas. Y este año, desde luego, os hago el spoiler, nos vamos a tirar 3 meses hablando de entrenadores. Porque, claro, para que os hagáis una idea, hoy empezamos con Luke Locke, el nuevo entrenador de Florida State, que hay tela que cortar con este chico, que llega de la NBA. Hoy empezamos para acabar a finales de julio, hablando del siempre el clásico Best of the Rest, que quedará muy poco porque vamos a hablar de muchos este año. Y el último, personalizado que haremos, será la contratación de toda una leyenda NBA como Mike Bibby al equipo de Sacramento State, del cual yo sinceramente no me he visto un partido en mi vida, pero bueno, habrá que ver, habrá que seguir lo que hace Mike Bibby en Sacramento State. Pero bueno, eso será a finales de julio. Pasarán, pues no sé si eran 30 o más entrenadores por aquí. Vamos a hacer 3 programas semanales dedicados a entrenadores. Vendrán Jorge, vendrá el Insider, vendrá Chomin, vendrán colaboradores clásicos del canal, vendrá Julián para hablar de Villanova seguro, vendrá Coach Labat, quiero que venga Coach Labat para hablar de Texas, de Son Miller. Pero bueno, muchos nombres de entrenadores importantes, pero tenemos que empezar por el primero. Y vamos a empezar por la ACC. Sabéis que siempre el carousel lo empezamos por las Power 5 y por orden de abecedario. Entonces empezamos para Atlantic Coast y empezamos por Florida State. Una Florida State a la cual llega Luke Lux. Y vosotros diréis, ¿quién es este chico? Pues prácticamente eso dije yo, sinceramente, cuando leí la noticia. ¿Por qué? Porque es cierto que yo he visto, que este chico jugó allí en Florida State de 2008 a 2012. Yo sinceramente, no os voy a mentir, no me acordaba de él, sinceramente. Visto que fue pivot y demás, pero bueno, prácticamente no tuvo relevancia. El último año jugó, sí que jugó todos los partidos de titular, pero bueno, 7 puntos, 4 asistencias, un robo, fueron sus mejores números de su carrera. Una carrera que sí que es cierto que acabó muy pronto, jugando en G-League y demás. Es cierto que jugó en Europa, en Riga y en Apollon. Se volvió allí a Estados Unidos y en 2016 llegó o empezó su carrera como entrenador siendo asistente en Golden State, pasando luego por Sacramento y ahora llegando a Florida State. O sea que lleva desde 2016 siendo asistente de equipos NBA. Entonces, claro, le llega la oportunidad, ¿no? Ya sabéis que hay una nueva tendencia en la NCAA, no tanto como yo me esperaba, la verdad, porque aquí llega Luke Lux, a Utah llega Legg Jensen, que también es otro ex asistente en la NBA, y llega Luke Lux a Florida State. A ver cómo lo montamos. Yo, sinceramente, después de lo de Kevin Jack en BYU, pensaba que iban a llegar a bastantes más entrenadores, asistentes en la NBA, no os voy a mentir. De momento, llegan 2. Este lo puedo entender. Lo puedo entender porque es cierto que este chico tenía fama. Yo he leído cosas de que tenía un rol bastante de asistente bastante afamado en Sacramento. No sé si será verdad o no, no os voy a mentir. O sea, la NBA la hemos empezado a seguir ahora en playoff para hablar de cosas de, sí que es cierto, del draft. Lo vamos a tocar aquí en el canal y demás, como decimos, pero bueno, tampoco la tocamos mucho. Entonces, a ver, llevar 9 años de asistente en la NBA, luego tiene que tener este chico, un chico súper joven, 35 años, se convertirá en uno de los entrenadores más jóvenes de la liga y vamos a ver cómo se le da. Es cierto que este chico fue base allí en Florida State. Y claro, a ver, ¿cómo lo enfocamos esto? Porque este chico llega a Florida State, ¿vale? Una Florida State que los años que estuvo él, a partir de los años que estuvo él, ¿no? Sobre todo de 2010 a 2015, de 2010 a 2020, esa década
fue tremenda para la Florida State de Leonard Hamilton, sinceramente. Con Leonard Hamilton tocaron, no sé si decir el cielo, pero bueno, sí que es cierto que Florida State estuvo en el panorama nacional, ganaron torneos de la Atlantic Coast, o sea, estuvieron ahí arriba. Es cierto que la era de Leonard Hamilton no ha acabado mejor de lo que. Mejor o tan bien como nos esperábamos, ¿no? Porque sí que es cierto que él, no sé si decir que se retiró, ¿no? O dejó de ser el entrenador de Florida State en una época muy negra de Florida State. O sea, sí, estando en la parte baja de la Atlantic Coast y prácticamente desde el año del COVID, desde el Monday siguiente al COVID, que es cierto que pisan sus 16, es un equipo que no ha ganado 20 victorias en los últimos 4 años, evidentemente se tiene que ir, pero este es un equipo que ha jugado sus 16, ha dado mucha guerra en Atlantic Coast y desde luego yo recuerdo el año que ganan el año del COVID, era un año buenísimo de ellos, habían ganado la Atlantic Coast, estaban ahí arriba y era un equipo bastante atractivo. Jugando como jugaba Leonard Hamilton, ¿no? Un equipo súper defensivo, jugadores todos físicos, muy físicos. Yo recuerdo hubo un año que tenían un quinteto de todos jugadores de más de 2 metros, una cosa, una auténtica locura. Y Leonard Hamilton se aprovechaba de esto, ¿no? De un juego muy rocoso, muy defensivo, costaba mucho de ver jugar a Florida State, pero era un equipo que ganaba, ¿no? Porque al final tenía esos jugadores que cuando tenían que meter la pelotita, sabían cómo hacerlo. Y ese era el estilo de juego de Leonard Hamilton, ¿no? ¿Qué nos podemos esperar de Liu Lux? Pues la verdad que es todo una incógnita. Yo he leído cosas, no lo sé si es la verdad, pero yo he leído que él era el coordinador defensivo de los Kings. El año pasado fue el coordinador defensivo de los Kings. No sabría decir. Entonces, bueno, hilándolo un poco con lo que Leonard Hamilton proponía, pues parece bastante claro, ¿no? Que Florida State va a volver a jugar a un estilo de juego defensivo. Claro, esto en el fondo al final es muy complicado saber porque tampoco sabemos piezas y demás. O sea, ha llegado gente, pero tampoco sabemos qué va a hacer y que no. Desde luego es un equipo que está por hacer aún. Está por hacer aún. Sí que es cierto que han llegado piezas, ¿no? Chauncey Williams de Clemson, Robert McCray de Jacksonville, Kobe McGee de Drexel, Jai Jones de los Bonnies. Pero bueno, viendo el perfil de jugadores, claro, prácticamente ninguno lo conoceréis. Yo no os voy a mentir, conozco a Robert McCray, el base de Jacksonville, porque lleva ya bastantes años en la liga y me suena de ser jugón. Pero claro, es un equipo que le va a costar. Entonces, claro, un entrenador nuevo que gana la NBA, a un Atlantic Coast que parece que este año sube el nivel. Sí que es cierto que parece que es el entrenador de menos renombre que llega en Atlantic Coast, porque luego llegarán otros, hablaremos, ¿no? De Will Wade, de Ryan Odom, hablaremos de otros de Jay Lucas a Miami, que es el siguiente que vamos a hacer. Llegan otros entrenadores que parece que traen más ilusión. Este chico llega a su alma mater, desde luego. Lo bueno para él es que va a empezar de la nada, porque al final tampoco se le puede pedir mucho a un chico que llega aquí nuevo y que no tiene experiencia en los banquillos NCAA y que evidentemente llega para reflotar un programa que está herido y sangrando a tope. Con una Florida State, además, en una tesitura que nunca sabremos, ¿no? Si el equipo, por el fútbol americano, se está planteando más dejar la ACC que otra cosa. Veremos todas las historias que tienen detrás de dejar la conferencia y demás. Entonces, yo, sinceramente, y haciendo la clásica pregunta de dónde vemos a Florida State en 3 años, yo desde luego creo que la veo intentando pelear por llegar a mitad tabla del Atlantic Coast. Desde luego, ¿qué objetivo le pondría yo a Luke Lux? Yo, sinceramente, el objetivo en esos 3 años para poder decir que que está haciendo un buen trabajo en Florida State, yo creo que es el tope de ganar 20 partidos. Creo que tiene que ganar 20 partidos, creo que tiene que hacer un fortín allí en Tallahassee, creo que tiene que volver a hacer que los equipos sufran
cuando van allá a Tallahassee. Yo recuerdo a Duke sufrir siempre que iba allí a North Carolina, a Virginia. Todos estos equipos iban a Tallahassee y sufrían. Yo creo que tiene que volver a hacer que Tallahassee haga sufrir a los grandes equipos de la ACC para que luego conseguir sus resultados en base a jugadores que quieran ir allí, recruits que quieran ir allí porque es un asistente con perfil NBA que puede ayudarle a otros, tal y como está haciendo Kevin Young. Estoy seguro que en Florida State, aunque el fútbol americano se lleve todo, hay dinero nil para mover, porque es una gran plaza. O sea que, en definitiva, yo creo que el objetivo que le tenemos que poner a Luke Lux para decir que está haciendo un buen trabajo es por lo menos poner en el panorama nacional a Florida State. Evidentemente, no le estamos pidiendo que haga lo de Pat Kelsey, que el primer año ya metió a Louisville en el Madness y demás. Pero bueno, yo creo que el objetivo tiene que estar ahí, ganar 20 partidos, que Florida State haga de un fortín Tallahassee y que luego ya empezar a reclutar talentos de la zona que parece que la nueva NCAA va por ahí. Al final, Leonard Hamilton llegó a conseguir reclutar para Florida State a jugadores de un nivel que algunos están en NBA, por cierto, los cuales prácticamente nadie nos pensábamos que pudieran ir a Florida State. Scotty Barnes, Jonathan Isaac, Don Bacon, Matthew Cleveland, Chris Singleton, Patrick Williams, Von Wafer hace muchos años ya. Entonces, todos estos han llegado a jugar a Florida State, sobre todo Scotty Barnes. ¿Quién pensaba que Scotty Barnes iba a jugar en Florida State? Nadie, o Jonathan Isaac. Y yo creo que teniendo un tipo asistente NBA 10 años, 9 años, tiene que volver ahí. Creo que tiene que empezar a reclutar bien Florida State porque era un equipo que muchas universidades NBA iban para ver One and Dance. Y al final están ahí y al final Scotty Barnes, Jonathan Isaac, todos estos son jugadores que están haciendo carrera en la NBA y creo que se tienen que muchos jugadores jóvenes se pueden fijar. Entonces, ¿qué objetivo le pongo a Luke Lux? Pues lo que os he dicho, reflotar un poco el programa que está ido de muerte y desde luego volverlos a meter en el panorama nacional, que yo creo que les hace mucha falta. Así que nada, creo que básicamente hasta aquí un primer coaching carousel bastante raro, ¿no? Porque no sabemos por dónde tirar. Lo que sí que creemos es que el Big Lux va a hacer un equipo defensivo otra vez, va a seguir lo que hacía el Leonard Hamilton y desde luego que mucha faena tiene por delante para hacer competitiva a una Florida State y por desgracia no es lo que fue. Así que nada, lo dicho, mil gracias por estar ahí un día más. Seguimos pues, sacando contenido. Mañana llega el Spanish Invasion de Álvaro Folgueras, llegando a Iowa. He visto vídeos por ahí donde todo parece que todo es perfecto, todo es genial, todo es maravilloso. Calma, vamos a hablar bien, vamos a poner los puntos encima de las is y luego hablamos. Y el miércoles seguimos con el carousel. Llega a Miami, llega Jay Lucas, un tipo que dejó tirado a Duke en el Madness para llegar aquí y montar un equipazo. Ojo lo que está haciendo Jay Lucas aquí en Miami, ¿eh? Ya os lo dejo por ahí, os dejo el spoiler. Y luego, jueves, hablaremos del Combine de la G-League, que tiene muchas cosas. Se meten esos jugadores random que veremos si se ponen en la liga o no. Y cerraremos la semana con el carousel de Will Wade, de North Carolina State, el primer gran nombre que sale en el carrusel. Tendrás por hablar de ello. El sábado tendremos a Conrad, hablaremos de la llegada de Conrad a High Point. Y el domingo cerramos la semana con un Memorias NCAA hablando de lo mejor del MAN desde 2008 junto a Jorge Viruet. Así que nada, mil gracias a todos por estar ahí, por seguirnos en el canal, gracias a los suscriptores que se suscribieron súper rápido, mil gracias a todos ellos. Cualquier duda o sugerencia que tengáis, ya sabéis, nos lo escribís y os la llegamos a ver. Mil gracias por estar ahí. Pronto más sorpresas y mejor contenido, como siempre, el mejor contenido de la NCA. ¿Dónde si no? ¿Cuál es 360? Porque esta sí que es la auténtica casa de la NCA. Hasta luego.